A ver, pensemos por un momento en una planta industrial. Es un mundo de tuberías, ¿verdad? Kilómetros y kilómetros transportando de todo: agua, químicos, vapor a alta presión. No podemos ver lo que pasa ahí adentro, pero medirlo con una precisión casi perfecta es crítico para que todo funcione de forma eficiente y segura. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo los ingenieros se enfrentan a este reto todos los días. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Porque no se trata solo de tener un número, sino de tener el número correcto. Y que sea confiable. Y que no cueste una fortuna. La elección de ese medidor de flujo es, sin duda, una de las decisiones más cruciales en la ingeniería de procesos. Ok, para empezar a entender esto, el primer obstáculo es el propio fluido. A veces se mueve de forma súper ordenada, como en capas. A eso lo llamamos flujo laminar. Otras veces es un caos total, lleno de remolinos. Eso es el flujo turbulento. Esta diferencia, que parece simple, significa que no hay un medidor mágico que sirva para todo. Hay que elegir bien. Entonces, para entender cómo resolvemos este problema, tenemos que ir a la base de todo, al método más antiguo, probado y fundamental que existe en la medición de flujo, el principio de presión diferencial. Ha sido el caballo de batalla de la industria por más de 100 años, y por una buena razón. Y todo esto se apoya en una idea elegantísima de la física, el principio de Bernoulli. Hace casi 300 años, Daniel Bernoulli se dio cuenta de esta relación, que es como un sube y baja. Si logras que un fluido se mueva más rápido, su presión interna, ¡pum!, disminuye. Es un concepto simple, pero de verdad muy poderoso. ¿Y cómo se usa este principio en la vida real? Pues de una forma bastante ingeniosa. Se pone una restricción en la tubería, algo tan simple como una placa con un agujero en el centro. Esto obliga al fluido a acelerar para poder pasar por esa abertura más pequeña. Y al medir la presión justo antes y justo después de la placa, esa diferencia de presión nos dice exactamente a qué velocidad se está moviendo el fluido. Y este es el concepto clave, la idea central detrás de la gran mayoría de medidores de flujo. Esa caída de presión que medimos es una consecuencia directa de la velocidad del fluido, y por lo tanto, del caudal. Entender esta relación es la clave de todo el asunto. Y con ese principio en mente, ahora sí podemos abrir la caja de herramientas del ingeniero. No hay una sola herramienta de presión diferencial, sino varias. Cada una está diseñada para un trabajo específico y, por supuesto, cada una tiene sus pros y sus contras. Aquí tenemos a los tres grandes. La placa de orificio es barata y sirve para casi todo, pero genera una gran pérdida de presión, lo que se traduce en un mayor costo de bombeo. Luego está el tubo Venturi. Es caro, sí, pero su diseño es tan eficiente que recupera casi toda la presión, ahorrando mucha energía a largo plazo. Y la tobera está en un punto medio, perfecta para fluidos que van muy rápido o que son un poco abrasivos. Y miren, aquí se ve perfectamente esa diferencia. A la izquierda, la placa de orificio, simple y barata. A la derecha, el tubo Venturi, que se ve mucho más complejo. Esa forma suave y gradual del Venturi está diseñada para que el fluido pase sin generar mucha turbulencia, minimizando la pérdida de energía. En cambio, el borde filoso de la placa de orificio, eso inevitablemente genera un poco más de caos en el flujo. Y claro, la caja de herramientas se adapta al tipo de fluido. Para un fluido limpio, como el que se ve a la izquierda, hay muchísimas opciones. Pero ¿qué pasa con fluidos complicados, como esos lodos abrasivos que se ven a la derecha, que destrozarían una placa de orificio en poco tiempo? Para esos casos, se necesitan soluciones más rudas, como un medidor de cuña. Ahora, aunque la presión diferencial es súper versátil, la tecnología ha avanzado muchísimo y nos ha dado otras herramientas. Estas son para situaciones donde se necesita una precisión extrema, o no se puede tocar la tubería, o donde las características del fluido hacen que los métodos de presión diferencial, o PD, simplemente no sean la mejor opción. Aquí está la comparación clave. Los medidores de presión diferencial son los campeones de la versatilidad, pueden con casi todo, incluso con condiciones extremas. Los medidores modernos, por otro lado, ofrecen ventajas como una precisión increíble, como los Coriolis, o la capacidad de medir desde afuera de la tubería, como los ultrasónicos. Al final, la elección depende de la aplicación. ¿Se necesita la máxima precisión posible o se necesita medir vapor a 500 grados? Vamos a ver estas alternativas súper rápido. El medidor Coriolis es el estándar de oro en precisión. Mide la masa directamente al detectar una torsión mínima en unos tubos que vibran. El ultrasónico es genial porque se puede instalar por fuera de la tubería, sin cortar nada. ¡Increíble! Y el de vórtice, que mide los remolinos que se forman después de un obstáculo, es extremadamente confiable porque no tiene partes móviles que se desgasten.
Muy bien, ya está bueno de teoría. Vamos a ver cómo un ingeniero agarra todos estos principios y los convierte en un número útil para la planta. Vamos a resolver un problema práctico paso a paso. Este es el escenario. Tenemos una tubería de 2,5 pulgadas de diámetro y le hemos puesto una placa de orificio de 1 pulgada. El instrumento que mide la presión nos está diciendo que hay una diferencia de 2 kilogramos por centímetro cuadrado entre antes y después de la placa. El trabajo es traducir esa lectura de presión a un caudal, digamos, en litros por minuto. Y esta es la fórmula que nos va a guiar. Sé que puede parecer intimidante, pero en realidad es bastante directa. El caudal, Q, es básicamente el área del agujero, A2, multiplicado por la raíz cuadrada de la presión, H. Pero, y aquí está el truco, se ajusta con dos factores de corrección. C, que es el coeficiente de descarga que toma en cuenta las pérdidas de energía, y M, el factor de velocidad, que compensa la velocidad que ya traía el fluido. A ver, encontremos uno de esos factores, el M. Primero se calcula la relación beta, que es simplemente dividir el diámetro del orificio entre el de la tubería. En nuestro caso, 1 entre 2,5 nos da 0.4. Ahora vamos a esta gráfica, que es una herramienta súper común para los ingenieros. Buscamos 0.4 abajo, subimos y vemos que le corresponde un factor M de más o menos 1.02. ¡Listo! Después, hay que calcular el coeficiente C. Este es un poquito más complejo, porque depende de la viscosidad y la velocidad del fluido, lo que se conoce como el número de Reynolds, y de cómo está instalado todo. Pero una vez que tenemos C y M, metemos todos los números en la ecuación y el resultado es un número concreto y útil, el caudal exacto que está pasando por esa tubería en este momento. Pero ojo, el cálculo es solo una parte. Para que ese número sea correcto en el mundo real, la instalación y entender los detalles prácticos es absolutamente esencial. Un medidor súper bien calculado, pero mal instalado, va a dar lecturas que no sirven para nada. Y aquí hay un detalle que es crucial. ¿Dónde exactamente se hacen los agujeritos para medir la presión? ¿Justo en las bridas que sujetan la placa o en las esquinas pegadito a la placa? Esa decisión, que parece mínima, cambia el valor del coeficiente C y puede afectar un montón el resultado final. La precisión, de verdad, está en los detalles. Y recordemos por qué el diseño es tan importante. Toda esa turbulencia que genera la placa de orificio no sale gratis. Causa lo que se llama una pérdida de presión permanente. Esto significa que la bomba del sistema tiene que trabajar más duro, consumiendo más electricidad cada segundo, solo para empujar el fluido a través de esa obstrucción. Es un costo operativo oculto que con el tiempo se vuelve gigante. Entonces, para resumir todo, aquí va una guía rápida. Para fluidos limpios hay un montón de opciones. Si el fluido es abrasivo, la cuña o un Venturi son la mejor apuesta. Si el presupuesto no es un problema y se necesita la máxima precisión que existe, la respuesta es Coriolis. Y si de plano no se puede parar el proceso para instalar algo, el ultrasónico de pinza o clampón es la solución perfecta. Y para terminar, queda una pregunta en el aire. En un entorno industrial real, digamos, midiendo vapor a altísima temperatura y presión en una central eléctrica, ¿qué herramienta de esta caja sería la ideal? La respuesta no es simple. Hay que pensar en el costo, la seguridad, la precisión, la pérdida de energía, en fin, combinar toda la ingeniería que hemos visto hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido.